La lujuria, uno de los instintos más poderosos y, al mismo tiempo, más destructivos del hombre. No hablo solo del deseo natural, sino de cuando ese deseo se convierte en obsesión, en cadena, al punto de que el hombre pierde la razón y comete atrocidades incluso contra su propia sangre. Lo vemos en la historia, lo vemos en las noticias, lo vemos en la Biblia. Reyes, sacerdotes, familias enteras marcadas por la incapacidad de controlar el instinto. El problema no es sentir, el problema es ser esclavo del sentir. Y cuando la lujuria gobierna, no hay límites. Se destruyen matrimonios, amistades, imperios, hasta descendencias. Por eso la Biblia es tan insistente en advertir sobre este veneno. No como moral barata, sino como ley espiritual y psicológica. El que no se domina, termina devorado por su propio fuego. Aquí te traigo 15 versículos donde la Escritura habla de la lujuria y cómo se revela como esa cadena que amarra al hombre. 1. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La Biblia empieza por la raíz, la mirada. Antes de la acción, la mente ya se corrompe. 2. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. El deseo entra por los ojos, y cuando se aloja en el corazón, te esclaviza. 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La diferencia entre dominar el deseo y ser como los que no tienen control. 4. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, al punto se marchó tras ella, como el buey que va al degolladero. El hombre lujurioso es manipulado fácilmente, hasta la destrucción. 5. David y Betsabé. Un rey, un hombre conforme al corazón de Dios, cayendo por no controlar su mirada y deseo. Ese error marcó a su familia por generaciones. 6. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Lo que empieza dulce termina amargo. Esa es la ley de la lujuria. 7. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? El hombre sabio se disciplina a sí mismo antes de caer. 8. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La lujuria no solo destruye al otro, te destruye a ti mismo. 9. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La lujuria es parte de un círculo de excesos. Comer, beber, abusar, todo descontrolado. 10. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando la lujuria domina, se pierde la sensibilidad moral. Nada te parece mal. 11. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La Biblia la enumera como uno de los pecados más evidentes del hombre sin control. 12. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La lujuria es una idolatría del cuerpo y del placer. 13. Como Sodoma y Gomorra, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ciudades enteras destruidas por la lujuria desatada. 14. Amados, yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí lo dice claro. La lujuria es una batalla contra tu propia alma. 15.
Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. El que se deja gobernar por el deseo, no solo destruye su casa, destruye su alma. La lujuria no es un simple juego, ni un pecado ligero. Es una cadena invisible que puede hacer al hombre traicionar a su esposa, perder su reino, arruinar su futuro e incluso abusar de su propia sangre. La psicología lo llama impulso descontrolado. La Biblia lo llama pasión desordenada. Yo lo llamo esclavitud moderna. La pregunta es, ¿eres dueño de tu deseo o tu deseo es dueño de ti? La industria de la lujuria. La lujuria ya no es solo un pecado o un deseo mal encausado, hoy es un mercado multimillonario. Las industrias modernas han comprendido lo que muchos hombres ignoran, que el deseo sexual es uno de los motores más fuertes de la conducta humana. Desde la psicología social lo sabemos. Lo que genera placer, lo que estimula la dopamina, crea dependencia. Y la lujuria estimula justamente eso. Un circuito de placer que, cuanto más lo alimentas, más vacío te deja y más buscas. Ahora pregúntate, ¿por qué en la publicidad de un carro de lujo muestra a una mujer semidesnuda? ¿Por qué una botella de licor se vende con más facilidad si detrás hay una figura sensual? ¿Por qué el algoritmo de redes sociales te recomienda videos cada vez más sugerentes? Porque saben que el hombre, distraído en su instinto, deja de pensar, deja de cuestionar y simplemente consume. La industria del porno. El ejemplo más claro es la pornografía. Un mercado que mueve más dinero que Netflix, Amazon y Google juntos. Venden fantasías irreales, pero logran algo peor. Condicionar al cerebro masculino a no desear lo real, sino lo artificial. La consecuencia. Hombres más adictos, más aislados, menos capaces de relaciones profundas, más fáciles de manipular. La industria de la moda y el consumo. Las marcas saben que vender un perfume no es vender olor, sino vender sensualidad envasada. Te dicen, usa esto y las mujeres caerán rendidas a tus pies. El hombre compra, no el producto, sino la promesa de deseo. ¿El resultado? Frustración, porque el objeto no cambia la realidad, pero sí engorda las cuentas de las corporaciones. El rol de la mujer consciente de su poder. Aquí entra otro factor social. Muchas mujeres, algunas consciente y estratégicamente, otras por simple repetición cultural, utilizan la lujuria como moneda de intercambio. En redes sociales. Exposición, sensualidad, insinuación. En el trabajo. Saber cuándo y cómo usar la atracción como arma para lograr beneficios. En las relaciones. Manipular la necesidad afectiva y sexual del hombre para obtener control, recursos o ventajas. No es un invento nuevo. Desde las cortes de reyes hasta los bares de hoy, las feminas que saben manejar la lujuria del hombre siempre han tenido ventaja. El mecanismo psicológico. Desde la psicología social, esto funciona por algo simple. Asimetría de poder en el deseo. Cuando un hombre no domina su lujuria, su mente deja de funcionar de forma lógica. Su juicio se nubla, toma malas decisiones, acepta condiciones que en frío jamás aceptaría. Y tanto la industria como ciertas mujeres lo saben. El hombre dominado por la lujuria es manipulable. La lujuria no solo destruye desde adentro, sino que hoy es usada como cadena social para gobernar masas enteras. La pregunta no es si las industrias y las mujeres lo saben, porque claramente lo saben. La pregunta es, ¿y tú, lo sabes? ¿Eres consciente de cómo te manipulan a través de tu deseo, o sigues siendo un esclavo moderno con correa digital? ¿Cómo liberarte de la manipulación de la lujuria? Ya vimos cómo la lujuria no es solo un pecado, sino una cadena moderna que explotan las industrias y, en ocasiones, las mismas mujeres. Ahora, la pregunta real es, ¿cómo rompes ese mecanismo psicológico? Aquí te voy a dejar 5 estrategias prácticas desde la psicología conductual y social para recuperar tu libertad. 1. Interrupción del estímulo. La dopamina se dispara con imágenes, sonidos, insinuaciones. Tú no puedes controlar lo que las redes o el mundo muestran, pero sí puedes controlar tu exposición. Bloquea cuentas, restringe notificaciones, elimina accesos directos. La regla es simple. Lo que no ves, no activa tu impulso. 2. Reprogramación del deseo.
Cada vez que aparezca la tentación, repítete: yo no cedo al placer barato, porque estoy construyendo un poder más grande. Esto no es autoayuda barata, es condicionamiento cognitivo. Estás enseñándole a tu cerebro a asociar fuerza con control, no con desborde. 3. Sustitución de energía. La lujuria es energía sexual y la energía no desaparece. Se transforma. Los grandes líderes lo entendían. El deseo mal dirigido destruye, pero bien canalizado construye. Entrena, crea, escribe, produce. Convierte el impulso en un motor. La clave no es reprimir, sino redirigir. 4. Regla de las 3 pausas. Cuando te sientas arrastrado por el impulso de hablar, ceder, pagar, aceptar o dejarte llevar por la lujuria, aplica 3 pausas. 1. Respira profundo 3 veces. 2. Hazte la pregunta: ¿esto me conviene o me degrada? 3. Espera 24 horas antes de decidir. El deseo instantáneo se apaga rápido. Lo que queda después es el juicio real. 5. Taller de refuerzo semanal. Una vez a la semana, pregúntate frente al espejo: ¿dónde me manipularon por lujuria esta semana? ¿Dónde resistí y me mantuve firme? ¿Qué aprendí de mí mismo? El hombre que se revisa se fortalece. El que no lo hace, se duerme, y el que duerme, lo manejan. El hombre que domina su lujuria no se vende. El hombre que la transforma en disciplina construye imperios. Porque la verdadera libertad no está en perseguir placeres, sino en dominar los placeres que te persiguen. Y si quieres que desarrolle aún más este tema, con ejemplos claros de cómo grandes líderes y figuras históricas dominaron este instinto para volverse inquebrantables, quédate atento a mis próximos videos.